La renovación moral de la sociedad, como lo he venido ratificando en esta campaña política, es una demanda efectiva de la sociedad. Renovación moral significa gobernar con el ejemplo. Esto no es un discurso actual de Andrés Manuel López Obrador, son palabras de Miguel de la Madrid, con las cuales emprendía su camino a la presidencia de la República en los primeros años de los 80s. Partiré de aquí para hacer memoria histórica, misma a la que se nos convocó por propios y extraños durante la última campaña del presidente López Obrador, con miras a derrocar de una vez por todas el régimen corrupto del PRIAN y el neoliberalismo. Para nadie es un secreto que Andrés Manuel López Obrador inició su carrera política en las filas del PRI, al igual que la de otros jóvenes políticos. La diferencia entre él y muchos de sus pares fue que mientras un buen número de ellos salían a las calles a protestar en contra de lo acontecido aquel 2 de octubre de 1968, López Obrador tomaba la decisión de incorporarse a las filas del PRI, es decir, apenas 2 años después de aquella tragedia, en el año 1970, periodo en el cual se suscitaba la transición presidencial entre Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez. Escalando en las posiciones políticas, López Obrador sería presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco durante el periodo presidencial de José López Portillo, continuando así su carrera política en el Revolucionario Institucional hasta presentar su renuncia en 1988, año en el que Miguel de la Madrid terminaba su periodo presidencial. Todo lo anterior, como contexto, nos permite entender, cuestionar y reflexionar acerca de las posturas que López Obrador ha tomado al mando de México. Aquella época fue marcada por el presidencialismo exacerbado, es decir, por la concentración del poder en manos de un solo hombre, que se decía dispuesto a guiar un país argumentando ser la voz del pueblo. Y es así como vemos a un López Obrador vislumbrar destellos nostálgicos de aquellos pasajes oscuros de la política mexicana, señalando y exhibiendo a empresarios por una supuesta falta de solidaridad y patriotismo al cuestionar su política económica, tal como Echeverría en su momento lo hizo. También lo vemos proponiendo la repartición de una cartilla moral, haciendo énfasis en el fortalecimiento de valores morales, culturales, espirituales, de una forma muy similar a la que propuso algunos años atrás, en su lema de campaña, el expresidente Miguel de la Madrid, aquel impulsor del neoliberalismo y la tecnocracia, de la cual hoy López Obrador dice combatir. También vemos a Andrés Manuel jactándose de liberal juarista, pero a la par citando en sus conferencias al Papa Francisco y a la Biblia, buscando hacer valer un llamado de apoyo por medio de la religión, tal como Echeverría por allá de 1972 realizaba a las iglesias para que se convirtieran en agentes de cambio social. Asimismo, vemos a Andrés Manuel enfrentar una crisis petrolera mundial repitiendo la misma fórmula que llevó a fracasar al entonces presidente José López Portillo, mismo que frente a la caída internacional de los precios del petróleo se decidió por no hacer reajustes al gasto público desmedido, impulsando programas sociales insostenibles para el país, provocando así el endeudamiento externo. Al día de hoy, López Obrador insiste en que no contraerá deuda de la misma forma en la que se hizo en gobiernos anteriores, pero al mismo tiempo se niega la reorientación del gasto público de obras no esenciales, tal como la refinería de Dos Bocas. En esa espera de ver qué terminaba por ponderar más, si su postura de no endeudamiento o el impulso de sus anticuados caprichos, parece ser que ya tenemos respuesta. Pues el pasado jueves 23, el presidente López Obrador informaba en su conferencia de prensa que enviaría una iniciativa a la Cámara de Diputados con el fin de reformar el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la cual propone que en caso de que se presenten emergencias económicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda reorientar recursos asignados en el presupuesto de egresos para destinarlos a mantener la ejecución de proyectos y acciones de la Administración Pública Federal. Es decir, reorientar el gasto para lo que el Ejecutivo disponga como importante. Cabe resaltar que la facultad de asignación de presupuesto compete exclusivamente a la Cámara de Diputados, hasta antes de la aprobación de dicha reforma. ¿Será que con esto busca evitar la discusión de la asignación del presupuesto? ¿Por qué la urgencia de reformar dicha ley en medio de una crisis? ¿Por qué discutir esta reforma en periodo extraordinario? No me queda más
que terminar dicha reflexión con una pregunta. ¿Realmente se lograron extinguir las prácticas priistas o se revivió una de las peores etapas de los gobiernos mexicanos?